momento vamos a entender entonces cómo funciona la PNL, cuál es el objetivo real de la programación neurolingüística, qué significa, ¿sí? Y en qué se van a convertir ustedes una vez que obtengan esta certificación en programación neurolingüística, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña diferencia entre lo que es la PNL y lo que es ser coach, porque si bien ambas cosas están unidas, se pueden trabajar juntas, el coaching es otra cosa diferente de lo que es la PNL. La PNL se puede implementar dentro del coaching o se puede tomar por separado, que es lo que nosotros vamos a aprender en esta formación. Por un lado, el coach lo que hace es acompañar a las personas, ¿sí?, a través de preguntas poderosas, como llamamos nosotros, a descubrir cuáles son esas cuestiones por las que la persona no puede lograr cumplir sus objetivos. Te ayuda a descubrir qué es lo que le bloquea internamente, ¿sí? De forma objetiva le hace encontrar consigo mismo estas respuestas que son internas, ¿sí? El coach es, como dice su palabra, traslada a la persona de un lado a otro. Coach quiere decir carruaje. Antiguamente era de donde se transportaba de un lugar a otro a la persona a través de este carruaje. Al mismo tiempo, si lo trasladamos ahora, ¿sí?, es un vehículo que nos transporta de un lugar al otro. En este caso, traslada a la persona del estado en el que está, que es un estado insatisfactorio, por eso la persona llega a consulta, para poder pasar a un estado que desea, ¿sí?, a buscar ese equilibrio, a buscar ese éxito, esa tranquilidad, esa paz. Cada quien en el área que le corresponda, sea en salud, sea en el amor, sea en el trabajo. Por otro lado, la PNL, ¿sí?, es la práctica de técnicas especializadas que fueron encontradas justamente por Richard Bandler y John Grinder, quienes fueron sus creadores, ¿sí? Estas técnicas bien aplicadas, utilizadas como corresponden en el momento correcto, ¿sí?, de la forma correcta, quiere decir que nos va a ayudar a acelerar ese proceso de cambio. La PNL es un proceso de cambio. ¿A través de qué? A través de los programas mentales, a través de los programas que tengo en la estructura de mi mente, que fueron forjados, que fueron creados desde mi niñez hasta el tiempo presente, hasta el momento actual, ¿sí? Todos estos programas están almacenados en nuestra mente inconsciente. Entendemos que el 95% de toda nuestra realidad la vivimos a raíz de lo que está guardada en nuestra mente inconsciente. Decía el psicoanalista Carl Jung que mientras nosotros desconocemos nuestra mente inconsciente, ¿qué hay en ella?, vamos a continuar nuestra vida y la vamos a llamar destino. La buena noticia de la PNL es que nosotros no estamos destinados, sino estamos programados. ¿Programados a través de qué? ¿Por qué y para qué? ¿Sí? Estamos programados desde, como le decía, desde nuestra niñez. Fuimos escuchando situaciones, conversaciones, dificultades, ¿sí? También fuimos escuchando cosas agradables, ¿sí? Entonces, esto se transforma en creencias y en valores. Es lo que nos va a acompañar a nosotros el resto de nuestras vidas si no logramos, ¿sí?, cambiar nuestros pensamientos, si no modificamos la estrategia de nuestro pensamiento. El modelo de cada mapa mental es justamente individual, porque no existen
dos cerebros iguales. Somos todas las personas individuales. Cada quien va a procesar la información que recibe del exterior de una manera diferente. Y esto nuevamente tiene que ver con lo que nosotros crecimos, por quienes fuimos criados, dónde fuimos creciendo, el contexto en el que nos ubicamos. Entonces, de ahí yo voy a tener creencias que a mí me van a potenciar en la vida o me van a hacer sentir fracasado. ¿Qué es lo que buscaron John Grinder y Richard Bandler con la PNL? Ellos no querían dedicarse a ser psicoanalista dentro de ninguna institución. Simplemente lo que ellos quisieron hacer es enseñar lo que aprendieron de otros 3 terapeutas muy exitosos, como lo fueron Virginia Satir, Fred Perls y Milton Erickson. Erickson, muy conocido en la actualidad por las terapias que enseña, esta hipnosis ericksoniana, como lleva su nombre, y Fred Perls, ¿sí? Este terapeuta también muy reconocido por la Gestalt. Y Virginia Satir, una terapeuta familiar. Estos dos, por aquel entonces estudiantes de la universidad, se abocaron a investigar qué era lo que en estos otros 3 terapeutas que nombré anteriormente les funcionaba cuando atendían a un grupo de personas. ¿Qué es lo que generaba la diferencia, que hacía la diferencia entre un grupo de personas y la otra? Y lo que descubre Bandler y Grinder es que era el estudio del comportamiento humano. Cuando descubren que a través de la conducta del ser humano se puede modificar los patrones de pensamiento, entendieron que se puede modificar todo lo que traemos desde nuestra niñez hasta la actualidad. Y que desde ese punto, llevando a la práctica realmente los ejercicios y las técnicas, que ellos en primer lugar comienzan con el modelaje, a lo que dieron como nombre modelaje o modelamiento, y en él descubren que puedo modificar cualquier creencia que tenga. ¿De qué modo? Transformando mis palabras, transformando mi modo de comunicación. Y para esto llegan al descubrimiento de este sistema de representación que tenemos todos los seres humanos. A través de este sistema de representación, nosotros nos conectamos con el mundo exterior. Y este sistema representacional son nuestros sentidos. Estos sentidos son, utilizando Bagok, que es lo que algunas personas utilizan toda la sigla completa, y otras simplemente BAC, que quiere decir sistema de representación a través de los sentidos, visual, auditivo, kinestésico. La O sería de olfativo o de olfato y la G de gusto o gustativo. ¿Sí? Estos son los 5 sentidos por los cuales las personas filtramos a través de nuestro mapa mental la información que recibimos. Y de esta información que recibimos del exterior, vamos a tener una percepción. Vamos a percibir esa información y le vamos a dar una interpretación. Y aquí queda la cuestión porque no todas las personas, por más que estemos viviendo la misma situación, estando en el mismo lugar, compartiendo lo mismo, vamos a tener una interpretación diferente de la misma situación. Y esto se debe justamente a lo que yo traigo almacenado en mi mente subconsciente. Por eso decía que no existen 2 cerebros iguales, ¿sí? Porque cada ser humano
en su individualidad, vivió y sintió experiencias totalmente diferentes. Y aunque yo tenga una misma experiencia que otra persona, o parecida a otra persona, de acuerdo a lo que a mí me introdujeron como programa o mapa mental, es lo que yo voy a interpretar afuera. Entonces, puedo estar viviendo lo mismo que mi compañero de al lado, que mi hermano, ¿sí? O que ustedes mismos del otro lado, y yo lo voy a interpretar de una manera muy distinta. Lo voy a vivenciar de una manera muy distinta. Y esto tiene que ver, muchas veces, dentro de la PNL se trata los preceptos básicos y fundamentales. Y entre ellos está uno que es uno de los principales, que es que todo comportamiento tiene una intención positiva. Y que detrás de toda conducta siempre hay una intención positiva. ¿Qué se quiere decir con esto? Que muchas veces todos aquellos eventos traumáticos de nuestras vidas nos sirven a nosotros, los seres humanos, para transformación personal, profesional, ¿sí? ¿En quiénes nos vamos a convertir después de haber atravesado ese evento, esa situación problemática? Que repito, pudo haber sido muy traumante. Pero ¿qué hago con eso que a mí me pasó? ¿Me bloqueo y me quedo estancada? ¿O sigo avanzando y me transformo en aquella persona que quiero llegar a ser? Si yo sufrí una situación de abuso y una compañera mía vivió lo mismo, ambas vamos a tomar una decisión de llevar de transformarlo o de bloquearnos. El modo que vamos a llevar lo sucedido en nuestras vidas es lo que hace dentro de la PNL el cambio. ¿En quién te querés convertir? ¿Quién querés ser? Por eso, tanto el coaching, las terapias alternativas, la programación neurolingüística, no es para cualquiera, es para el que quiere, es para el que desea el cambio. Porque aquí lo que vamos todo el tiempo a tratar es el proceso de cambio, proceso de transformación. Continuamente nos estamos abocando al cambio del ser humano. De estoy acá, quiero pasar a otro nivel. Y siempre avanzando. Siempre poniéndome objetivos. Siempre queriendo cumplir y trazar una meta. Vamos a continuar con algunos de los principios básicos, como venía nombrando, de la PNL. Otro de los principios es el rapport. El rapport es aquello que a mí me permite la comunicación con excelencia, ¿sí? ¿Qué es lo que recibo del otro lado y qué transmito yo? Aquí en el rapport tiene que haber una escucha activa, ¿sí? Sin juzgamiento. Tengo que comprender realmente el mapa mental del que tengo enfrente, ¿sí? De que los que les comentaba anteriormente, no tengo que juzgar lo que el otro vive y lo transmite de una manera distinta, porque eso se debe al programa que tiene el otro, que es diferente al mío. Entonces, para que se dé un rapport, tiene que haber empatía, tiene que haber comprensión, compasión. También está
esto del mapa mental, ¿sí? Donde el mapa se dice que no es el territorio. Es decir, que yo puedo creer que mi verdad es la verdad, pero las verdades son subjetivas. Todas las verdades son verdades y todo lo que considero que no es real o no es verdad también es una verdad. Entonces, mi verdad y la tuya son verdades por igual. Y esto tiene que ver con el mapa. Todo siempre se va a centrar en que este mapa no es el territorio, que la realidad en sí es la que creamos cada uno de acuerdo a nuestras experiencias de vida, todo lo que pudimos atravesar como vivencias en nuestras vidas. Ahí radica nuestro mapa mental, ¿sí? Desde que fuimos niños, fuimos obteniendo, fuimos programándonos. Y hoy, si estamos acá dentro de este cursado, es porque entendimos que muchas cosas de nuestras vidas que fuimos realizando, que queremos alcanzar, situaciones que se nos acontecen y que se nos repiten una y otra vez y no entendemos por qué, hay una pregunta que nosotros dentro del coaching la transformamos en ¿para qué? Y cuando transformamos la pregunta del por qué al ¿para qué?, entra este precepto, este principio básico que nombraba hace un rato, de que todo comportamiento, dentro de él hay una intención positiva. Cuando cambiamos esta pregunta y la transformamos en ¿para qué me sucede lo que me sucede? ¿Para qué me enfermo? ¿Para qué pierdo el trabajo? ¿Para qué me pongo depresiva? Cuando transformamos la pregunta de por qué al para qué, vamos a entender que nuestro mecanismo biológico, más el de nuestras creencias, ¿sí?, más nuestro mapa mental, es lo que está conduciendo nuestras vidas. Todo tiene un porqué y un para qué. Tenemos que saber tener una escucha biológica también, ¿sí? Tenemos que interpretar lo que nuestro cuerpo manifiesta cada vez que nos sucede algo. Para ello vamos a entender también que la mente y el cuerpo no están divididos, es una unidad, o están ligados unos a otros. Por tanto, todo lo que yo pienso me va a afectar físicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a cambiar nuestra manera de pensar para así de este modo poder cambiar nuestra manera de vivir. El dicho muy conocido de Einstein decía que si queremos obtener resultados diferentes, debemos dejar de hacer siempre las mismas cosas. Y es un dicho que se lo puede aplicar muy fácil dentro de la PNL, porque de nada sirve que aprendamos PNL en forma teórica si realmente no llevamos a la práctica este conocimiento, ¿sí? Aparte de tener que realmente ejercitar las herramientas, poner en práctica todo lo que entendemos y vamos aprendiendo de lo que es y cómo funciona la PNL, todo este descubrimiento que tenemos, ¿sí? Después están los ejercicios, las técnicas, que fueron descubiertas también por sus creadores, por Richard Bandler y John Grinder. Bien. Con la PNL entonces podemos entender que no existen los fracasos, ¿sí? Que solamente de aquello que nosotros muchas veces consideramos fracasos son resultados de vivencias, de experiencias, y que todo es posible cambiar,
¿sí? Entonces no existen los fracasos, sino resultados. Los seres humanos tenemos la capacidad de ser flexibles, ¿sí? Que es otro de los fundamentos de la PNL, la flexibilidad. ¿Y por qué tenemos esta capacidad? ¿Para qué tenemos esta capacidad? Desde esta escucha activa que le hablaba anteriormente, desde el rapport, voy a tener la posibilidad, ¿sí?, de ablandar y de modificar diferentes tipos de creencias. ¿Para qué? Para poder cambiar mi comportamiento, para poder entender al otro. Cuando ustedes en un futuro tengan un cliente frente a ustedes que vengan para que ustedes programen su neuro a través del lenguaje, de la lingüística, ¿sí?, van a tener que ser flexibles, primeramente ustedes, ¿sí? Por eso es muy necesario que cuando empecemos en este camino, lo primero, o los primeros que debemos empezar por recabar creencias limitantes, somos nosotros, los panelistas, ¿sí? Y de este modo, yo voy a poder captar, ¿sí?, en mi cliente lo que debe de modelar. Para eso existen los 4 fundamentos, ¿sí?, de la PNL, que en un momento vamos a hablar sobre ello, ¿sí? Hablábamos de la flexibilidad, entonces yo como acompañante en PNL tengo que ser flexible, entendiendo la conducta del otro, entregándole lo que yo como programador primeramente lo practiqué conmigo, lo llevé a cabo conmigo y fue eficaz, me generó resultados positivos. Ese es el objetivo de la PNL, el cambio de procesos, ¿sí?, el cambio de conducta, de todo aquello que es negativo, transformarlo en positivo. Y el lenguaje es una de las cosas más fundamentales. ¿De qué historia me cuento? ¿Qué personaje es el que estoy viviendo? Vamos a entender desde la PNL también que todo problema tiene solución, que no existe un problema para la PNL que no tenga solución. Porque desde el momento que dijimos que el resultado depende de la comunicación que tengamos, quiere decir que todo tiene una respuesta, que todo se puede solucionar. Por eso es muy importante trabajar los objetivos, ¿sí? Hay que estar muy bien predispuestos y saber realmente qué es lo que queremos lograr. Y este es el trabajo nuestro, ¿sí?, cuando tengo un cliente enfrente, de realmente saber lo que viene a buscar, ¿sí? Yo voy a acompañar a que ese cliente, esa persona que tengo enfrente mío, pueda modelar. Yo lo voy a acompañar a que ese modelaje se dé en el otro. El que tiene que tener definido sus objetivos es la persona que viene. ¿A dónde quiere llegar? ¿De dónde está queriendo salir? ¿De dónde quiere arrancar? ¿Y a dónde quiere llegar? También hay que tener en cuenta la agudeza sensorial, ¿sí? Es muy fundamental para la PNL en esta etapa mantener activo estos 5 sentidos, ¿sí? Estos 5 sentidos que les nombraba anteriormente. La audición, ¿sí?, el tacto, el olfato, mi parte kinestésica, mi parte visual. Constantemente tengo que estar
observando, ¿sí? ¿Cuáles son los movimientos de la otra persona? Los movimientos oculares. ¿Cuál es su movimiento físico? ¿Cuál es su lenguaje verbal? ¿Cuáles son las palabras que la persona utiliza más recurrentemente? ¿De qué modo se expresa mi cliente? ¿Utiliza muchas palabras con connotación negativa? ¿Sí? ¿Está negado al cambio? Todo esto muchas veces se da en forma inconsciente, porque claramente que si una persona está frente a nosotros buscando ser ayudada, es porque conscientemente está intentando salir, está queriendo generar un cambio en su vida. Simplemente que de modo inconsciente no está sabiendo dónde realmente está el punto que originó sus creencias limitantes. Entonces, aquí hay que poner mucha atención en estos canales, ¿sí?, de representación. ¿Qué es lo que más utiliza la persona al hablar? Si es muy gestual, si es una persona cerrada al hablar, si hace muchos movimientos oculares, como dije, ¿sí? Los patrones que repite en esta conversación, en esta charla, ¿sí? Otros de los puntos, ¿sí?, de los pilares de la PNL es la compenetración. La compenetración tiene que ver con esta unión, ¿sí?, de la persona, del programador, del que acompaña con el cliente. Acá hay, de alguna manera, donde se transforman los dos en uno, buscando el mismo objetivo. Aquí los dos quieren obtener el mismo resultado. Esa es la finalidad, ¿sí? Es el compromiso del que acompaña con el cliente. Estas dos personas, vuelvo a repetir, se transforman en uno. Y objetivar en forma concreta aquella meta. Esta forma de lograr lo que en un principio dijeron que querían hacer. Aquí este punto es muy, muy fundamental, ¿sí? El compromiso de ambas partes. También dentro de la PNL, en estos 4 pilares, vuelve a repetirse lo que es la flexibilidad. ¿Por qué se repite la flexibilidad aquí? Porque una vez que hayamos encontrado este compromiso entre el programador, el cliente, está estipulado la agudeza sensorial, que serían los sentidos, está el objetivo en forma determinada, quiere decir que está todo, ¿sí? Está todo como para que se lleve a cabo al campo de la práctica lo que la persona vino a buscar. Ya no hay excusas ahí para llevar a cabo el objetivo. Acá de alguna forma se alinean, como se dice en la PNL, los valores, ¿sí? Se alinean los sentimientos, las emociones, ¿sí? Entra en sintonía, entra en congruencia todo lo que fue buscado durante el proceso, ¿sí?, de transformación profunda con la PNL. La PNL entonces todo el tiempo lo que hace es brindarnos herramientas para que puedan modificarse nuestras creencias, nuestras conductas y por tanto pueda cambiar nuestras vidas. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de práctica de la PNL y vamos a buscar, o van a buscar dentro de sus mentes, una situación que les resultó insatisfactoria. ¿Sí? Van a traer a sus mentes esa imagen, ¿sí? La van a colocar en un costado
vas a agrandar esa imagen lo más que puedas y le vas a cambiar el color. Le vas a dar una tonalidad mucho más opaca que la que tiene. Quiero que observes qué sensación te produce cuando esa situación se torna más opaca, cuando casi se hace invisible y borrosa. ¿Qué sensación te transmite corporalmente? Debes sentirlo en todo tu cuerpo. Si hay algún sonido, alguna voz particular, quiero que le bajes el volumen y que sigas sintiendo qué te pasa por el cuerpo. Al sentir y al observar que esta situación insatisfactoria se va desvaneciendo. Quiero que lo sientas. De eso se trata la PNL, de sentir, del cambio de emoción, de pasar de una situación insatisfactoria a satisfactoria. Una vez que le hayas bajado el volumen a toda esta situación insatisfactoria, a esta imagen que estás observando, quiero que la hagas más chiquita y que la vayas alejando hasta que la hagas desaparecer. Cuando yo cuente hasta 3, la imagen habrá desaparecido. 1, 2, 3. Bien, ahora que la imagen desapareció, quiero que me cuentes cuál fue la experiencia vivida, qué es lo que sentiste, cómo se dio ese cambio. Muy bien, hasta aquí la clase de hoy. Quiero darle las gracias nuevamente a todos los que me acompañaron en esta clase y nos estamos viendo en el próximo módulo. Un abrazo.